Bueno. Hola compañeros, el día de hoy les vamos a exponer el proyecto final enfocado en Hydrotalgus cuniculus o conejo común de la materia etología y manejo animal. El grupo está conformado por Kevin Abril, Javier Agudelo y mi persona Karen Gómez. Bueno, iniciamos con la biología del conejo. El Hydrotalgus cuniculus o conejo común es un mamífero pequeño que presenta varias características fenotípicas. Tiene un pelaje espeso y lanudo, comúnmente de color pardo pálido o gris. La parte ventral de la cola y el vientre es de color blanco. La forma de su cabeza es ovalada, sin embargo, en los machos es más ancha en comparación con las hembras. Tiene unas orejas largas de aproximadamente 7 centímetros que le ayudan a regular la temperatura de su cuerpo. Tiene unos grandes ojos. El miembro posterior es más largo que el miembro anterior. Sus dientes incisivos no dejan de crecer. Es un animal herbívoro. Puede llegar a pesar de 1 a 8 kilogramos. Cuenta con una condición de reproducción óptima, es decir, son animales prolíficos. Las hembras pueden estar receptivas todo el año. La gestación dura aproximadamente unos 30 días y alcanzan la madurez sexual entre los 4 a 9 meses de edad. Como se puede ver en la imagen, el conejo tiene un traumatismo dental a causa del sobrecrecimiento de los incisivos. Y en la siguiente imagen ya se ve el tratamiento dental, el cual consistió en un corte y limado. Bueno, siguiente diapositiva, encontramos la distribución geográfica. El conejo es originario de la península ibérica, pero fue introducido por casi la totalidad de Europa continental, parte de América y norte de África. En la imagen se puede ver una representación gráfica de la distribución del conejo, en donde se muestran dos colores. El verde significa que la raza del conejo es nativa y el naranja que fue introducido. Esta imagen fue creada en 2009. Cabe recalcar que en algunos países son considerados como una plaga por la falta de depredadores y como consecuencia la población de conejos es controlada. Alimentación. El Oryctolagus cuniculus se caracteriza por ser un animal monogástrico con doble digestión. El conejo es un animal herbívoro que se alimenta principalmente de gramíneas y compuestos, además de frutas y verduras. El conejo practica la secotrofia y como un dato curioso es que un conejo adulto puede llegar a consumir de 200 a 500 gramos de plantas al día. Siguiente diapositiva, secotrofia. La secotrofia es la reingestión de las heces, por lo que pasan por una segunda digestión, la cual es realizada para maximizar la cantidad de líquidos y nutrientes absorbidos. Es decir, la secotrofia ayuda a la eliminación de partículas gruesas de fibra, acelera la velocidad del tránsito de los residuos y el vaciado del aparato digestivo, por lo que aumenta la capacidad de ingestión de alimentos fibrosos. Por último, he de decir que en los conejos la secotrofia empieza cuando estos tienen 3 meses de edad. En la imagen se puede observar todo el proceso digestivo del conejo. Siguiente diapositiva. Antes de hablar sobre filogenia, podemos mencionar lo que viene siendo la taxonomía del conejo, la cual nos dice que pertenece al reino Animalia, filo, Chordata, clase, Mammalia, orden, Lagomorpha, familia, Leporidae, género, Oryctolagus y especie, Oryctolagus cuniculus. Ahora sí, hablando sobre filogenia, hablando sobre filogenia, podemos decir que el conejo pertenece a la orden Lagomorpha, la cual es muy independiente comparándola con la mayoría de los demás mamíferos. A pesar de que hasta inicios del siglo XX no se reconoció esta orden como una completamente diferente a la de los roedores, como lo podemos observar ahí en la imagen, Lagomorpha, la que está arribita, y la Rodenia, que es la de los roedores, que está abajo. Siguiendo la evolución filogenética del conejo común, la formación de pliegues premolares y a la forma típica de locomoción nos lleva al más antiguo lepórido, el Alilepus.
el cual se desarrolló en el continente euroasiático al final del Mioceno, hace aproximadamente unos 7 millones de años. Y ya hablando, ya leyéndoles como tal, lo que viene siendo lo que viene siendo lo de las órdenes y gran órdenes del conejo, podemos decir que los conejos pertenecen a la superorden de los Euarchontoglires, y se divide en dos grandes órdenes, el Eurochonta y la Glires, la cual, esta última, la Glires, se divide en tres ramas importantes, de las cuales la única que nos interesa ahora mismo es la Gliriformes, en la cual se encuentra la Gomorfa, que es donde están nuestros conejos. Ya hablando sobre la filogenia de la conducta, para hablar sobre esta tenemos que primero que todo ver qué comportamientos comparten con otras especies de su mismo, como el comportamiento del salto, el cual comparten con los Pedetes capensis, que son un tipo de roedor saltarín, bastante raro, por cierto. Esta conducta, como tal, la desarrollaron para poder escapar rápidamente de sus depredadores. Otra conducta rápida es que los conejos adoptaron la de movilizarse bajo las nieves para así pasar desapercibido, y muchas más conductas pueden considerarse. Siguiente. Del proceso de domesticación sería un proceso de cuál es el más cercano, una de las especies que se han domado muy cerca, porque esas nada más llevan 1400 años de domesticación. Eso se realizó por allá en los años de los siglos, después de finales de la Edad Media, pues, en el siglo XIX. ¿Qué pasa? La caza de conejos se realizó por medio de que la iglesia se permitió que el consumo de carne está permitido en Semana Santa. Muchos de los franceses mantenían en jaulas a los conejos, y los españoles les gustó y le dio el proceso como poderlo manejar y llevarlo para comercializar. Bueno, con el tiempo se han ido identificando que los conejos se pueden tener tanto como mascota y tanto para producción. Entonces son unos animales muy dóciles, muy fáciles de manejar y muy efectivos, que nos da permitiendo que al ser unos diferentes tamaños, no superiores a los 10 kilos, el animal podemos tenerlo con una buena alimentación y un buen proceso de cuidados. Siguiente. Ahora, hablando sobre la ontogenia de la conducta, primero que todo hay que dividirla en la ontogenia del gazapo, la ontogenia en el postdestete y la ontogenia del adulto. La primera, que es la ontogenia del gazapo, podemos decir que estos al nacer son ciegos, sordos y tienen un escaso sentido del olfato. Igual son bastante susceptibles a enfermedades respiratorias. Hasta los primeros 12 días, los gazapos no hacen nada más sino dormir y mamar. Después de esto, más o menos al pasar las 2 semanas, comienzan a salir del nido, y más o menos a las 4 o 5 semanas comienzan a tener, comienza a hacer la etapa de destete, perdón. Pues una característica bastante importante que podemos tener en cuenta es que los gazapos, duermen bastante poco, duermen muchísimo, perdón, y en comparación con los adultos, los cuales no duermen casi nada. A medida que van creciendo, este hábito lo van tomando igual que los adultos. En esta etapa los gazapos también son bastante susceptibles ¿cómo se llama? A que las hembras de otros conejos, a otras hembras los ataquen, perdón. La ontogenia en el postdestete, podemos decir que esta etapa comienza más o menos a los 35 días, dependiendo del tipo de destete que se esté utilizando, y más o menos a los 2 meses de nacido, lo que les acabo de mencionar, el sueño comienza a ser igual al de un adulto. Más o menos a los 3 meses comienza a ser el sueño igual al de un adulto, pero a los 2 meses se reduce bastante. También podemos decir que más o menos por estas etapas es que el conejo comienza a tener comportamientos sexuales, pero hasta los 5 a 6 meses en machos comienzan a ser aptos para reproducirse, y de 4 a 5 meses en hembras.
En esta etapa también comienzan los problemas sociales con otros conejos por el marcado de territorio, ya para poder reproducirse. Hablando de la ontogenia del adulto, podemos decir que un conejo adulto ya se comienza a considerar a partir de los 9 meses de vida, incluso habiendo comenzado muchísimo antes su etapa, su madurez sexual. A esta edad más o menos los conejos marcan ya muchísimo su territorio, y lo cual llega a ser conflictivo cuando hay otros conejos adultos. Esto los lleva a pelearse con esos otros conejos adultos por saber quién va a ser el macho que se va a reproducir. También podemos decir que los conejos a partir de 4 o 5 años ya se puede considerar un conejo senil, un conejo viejo, y su tasa de éxito de reproducción, así se pueda reproducir, no va a ser muy probable que consiga crías. Siguiente. Listo. Bueno, aquí vamos a identificar las razas comerciales que se comercializan acá en Colombia, las cuales son las razas de mascotas, las razas de producción de carne y las razas de producción de pelo y piel, en las cuales se dividen las razas de mascotas, las menores a 4 kilos, 5 kilos. Las superiores en producción de carne ya tienen que estar en un promedio de peso entre los 6 a los 10 kilos mínimos de producción para poder conseguir las canales de carne lo suficiente. Y los conejos de producción de pelo pues tienen que tener un sistema de producción largo de pelo lo suficiente para comercializar tanto su piel y pelo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí identificamos una raza de comercialización de carne, la cual es conejo gigante de Flandes. Unas características de él, pues como pueden identificar, su fisiología es un cuerpo cuadrado, una cabeza grande, redonda, ancha, con una buena papada. Esta la podemos identificar para producción de carne y un buen sistema de superiores desde los 6 hasta los 10 kilos de peso. Siguiente. Esta es una raza de producción de piel y de pelo, pero la mayor es para producción solo de pelo. También se puede tener como mascotas. Su peso promedio está entre los 2.5 y los 4 kilogramos. Como usted puede identificar, su fisiología es una capa de pelo grande que lo recubre, un cuerpo compacto, como puede identificar. Hay que también mantenerlos bien porque su pelo pueden llegar a ser se enredan y pueden llegar a tener daños dentro de la piel, y hay que hacerlo constante en un cepillado. Pero son muy buenos también para mascotas y comercialización para el pelo. Siguiente, por favor. Un conejo veliero, conejo de orejas caídas. Este es un conejo para mascotas, el cual es un conejo compacto desde los 3 hasta los 6 kilogramos. Sus medidas llegan a un promedio entre unos 50 centímetros de largo, un cuerpo pequeño, unas patas gruesas y fuertes, pero hay que tener ciertos cuidados al que se le forman la humedad dentro de las orejas. Su variedad de pelo, como usted puede identificar, tanto blanco, canela y hasta los 3 y 2 colores de tonos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la etología del conejo. La etología del conejo se lleva a cabo de diferentes las modificaciones que el ser humano ha hecho a este animal. ¿Qué pasó? Desde su instinto animal, que se da como primitivo, evasión, correr, rodear y evitar que sea cazado, esta especie mantenía muy activas, mantenían con la oreja levantada, siempre mirando hacia todos los lados, evitando así que vayan una presa o una presa. Ellas como presa salir corriendo. Estaban en las madrigueras, se escondían en las madrigueras y todo lo relacionado. Con los años de evolución se fueron ya buscando más dóciles, su sistema de reproducción ya no era por temporadas o temporadas tanto en las temporadas de frío, las temporadas de verano, entonces ya no, estos conejos ya se podían cada día, o sea, prácticamente su reproducción podía ser diario. A continuación les voy a mostrar un video de la conducta del animal, tanto con sus gazapos y con la hembra. Aquí les puedo mostrar una identificación, una observación de cómo se ve en su ambiente un conejo. Bueno, el macho, como se puede identificar, está explorando y dejando su rastro con el mentón, dejando el olor característico, haciendo conocer que es en su lugar de procedencia en cual se siente seguro.
dejando todo su rastro, dejando su lugar también para identificar a la hembra en donde se encuentra el macho y sabiendo que ese es su territorio. Bueno, acá podemos identificar el macho oliendo sobre las crías, sobre los gazapos, en la cama de gazapos. Pues como se puede identificar es su forma de identificarlos oliendo. Acá la interacción con el macho con la hembra en su ambiente natural o en su ambiente dentro de la jaula o el lugar de donde se cuidan, donde se guardan. Como pueden identificar, para el lugar va dejando su olor característico en el mentón. Acá pues el macho intenta con la reproducción con la hembra, pero la hembra no quiere hacer el proceso de la reproducción y lo evita a toda costa. Hablaremos de la siguiente diapositiva, como se pueden identificar. Pásela, por favor. Listo, vamos a hablar sobre la alimentación y hábitos nutritivos. Eso ya es un característico de los conejos, la cual son la selección del alimento que ellos van a consumir. No van a consumir un alimento pasado o que se vea tanto como agrio o que se vea tanto como rancio. Ellos son muy selectivos en el proceso de los alimentos. Por eso hay que darle unos alimentos ricos en fibras y ricos también en minerales y proteínas. Una de las relaciones que se manejan acá los conejos, algunos pues tratan de roer todo lo que puedan para desgastar los dientes. Entonces hay que también tener cuidado que ellos también buscan los cables y buscan algún lugar que no son muy buenos, efectivos, porque pueden intoxicarse con algo. Uno de los comportamientos que podemos encontrar es la secotrofia, que es la cual el consumo de sus propias heces. Aunque usted lo vea en algo mal, es muy beneficioso para el conejo. ¿Por qué? Porque ahí consigue los suficientes fibras para poder él componerse. ¿Qué pasa? Pero ellos son muy selectivos como en el alimento. Ellos seleccionan los heces que se vean más acuosas y más fáciles, más pequeñas, más fáciles de consumir. Las que son más duras y más difíciles que ellos vean que son ya un milímetro, 2 milímetros de grosor, las deja pasar. No son efectivas para el consumo del conejo. Siguiente, por favor. Hablaremos sobre la eliminación de las deyeciones, en el cual están separadas en dos fases, tanto las sólidas como las son las heces, la líquida, la orina. Como les explico en el video anterior, en la diapositiva anterior, es el proceso de la secotrofia, es el consumo de sus propias heces. Tanto las esferas más blandas y aspecto acuosos y las que son más duras y aspecto color mate ya las dejas pasar. Bueno, hablaremos sobre el color de la orina. El color de la orina tiene que estar entre el color amarillo, verde o naranja, en el cual identificamos que está muy bien, está en buen estado de salud. Si la encontramos blanco, significa que tiene un exceso de calcio y proteínas de conejo. Entonces, además bien, ayuda a ingerir un producto más bien relacionado con heno para poder controlar eso. Cuando identifiquemos un color rojo oscuro o un olor a sangre, ahí tenemos que entender que tenemos que llevarlo al veterinario porque puede que tener una alerta de que uno de los órganos haya tenido una afectación o pueda tener un desgarre. El marrón o el seco ya es cuando la orina ya está en el ambiente, entonces empieza a oxidar con el aire, entonces empiezan los indicios de deshidratación dentro del suelo. Entonces hay que tener una buena limpieza dentro de las jaulas o donde se encuentre el animal, así evitando que él pueda consumir o lamber esa orina y llegase a intoxicar y dando problemas de salud. Siguiente, por favor. Los desplazamientos y movimientos están relacionados con el ejercicio que hace el animal. Tanto cuando se encuentra en un lugar amplio, pues ya se empieza a hacer su excavación porque es su instinto salvaje. Correr cuando se siente alegre, saltan, corren, hacen lo que ellos se sienten cómodos. Pues siempre cuando están en las jaulas, siempre cuando están en producción, los animales pues siempre están dentro de una jaula, entonces ellos no son más bien relajados y calmados. Entonces su proceso de ejercicio solo se realiza por medio de cuando se empiezan a liberar, de a poco hacer su propio espacio para poder hacer el estiramiento de las patas o poder interactuar con el ambiente.
Siguiente, por favor. En actitudes como exploratorias, como ha identificado el video, el conejo deja rastro, olor con el mentón, así persiguiendo que el macho territorial dentro de la jaula o dentro de la camada donde se encuentra. Tanto la exploratoria, pues tenemos que los conejos son muy curiosos y hay que tener cuidado en donde se vayan a meter, porque ellos buscan toda manera de meterse en todos los lugares que ellos ustedes puedan imaginarse, donde ellos puedan que van a caber. Como pueden identificar en la imagen, estas son las glándulas del mentón y ahí es donde ellos restregan, como en la segunda imagen, restregan todo lo posible el mentón dejando su rastro, así que la hembra identifique quién es el macho. Siguiente, por favor. Pues los comportamientos sociales se dividen en dos, tanto la dominancia por el macho dentro de la colonia y por medio de las hembras. A ver, las hembras cuando están en una camada pequeña con sus crías, ellas van a estar siempre en un control y buscando un beneficio para ellas, tanto que el macho no se le acerque y les haga daño, y tanto el macho como las cuide. Cuando son camadas pequeñas, no superiores a los 4 meses, se pueden mantener en una camada, se pueden mantener en una jaula grande, porque no es necesario que ellos se peleen, porque su sistema reproductor aún no están activos para ellos decir que van a reproducirse con las hembras, y no van a pelear con los machos. No se pueden dejar dos machos en una misma jaula porque pueden haber una pelea por territorio, entonces se debe moderar cómo se van a acomodar. Cuando ya superen, como dijo el compañero Kevin, los 9 meses, hay que estar el otivismo. Y luego hablaremos de los comportamientos. Siguiente, por favor. Los comportamientos reproductivos, tanto la hembra cuando entra en celo, ellas van a ser unos receptivos, tanto liberación de unas hormonas que ellas entienden que ya es los actos sexuales, tanto olfativos, como el conejo empieza a buscar a las hembras, su proceso olfativo, el macho pues empieza su proceso de reproducción. Hay muchos contactos, tanto como la hembra empieza a su tren posterior, a estirarlo de para atrás, sabiendo que el macho tiene permitido montarla. Primero, aquí un dato que cuál es, cuando el macho es joven y no ha montado, es mejor ponerle una hembra ya experiencia en eso. ¿Por qué? Porque el macho puede tener un desgarro, puede hacer más manejo, puede que no copule bien lo necesario. También la hembra, no se le puede meter tantos machos, una hembra no primerizas. ¿Por qué? Porque no van a saber cómo es el proceso. Entonces, por eso las hembras se les coloca con un macho que ya es experimentado en el proceso de la reproducción. Eso. Siguiente, por favor. El comportamiento maternal, pues la hembra, pues bueno, uno de los datos es que la hembra ya empieza cuando a los 3 o 4 días empieza a arrancarse su propio pelo, sí, para poder buscar un acolchonado y buscando diferentes plantas o pastos para poder conseguirle un lugar acolchonado y temperatura dentro de los conejos. Durante la gestación la hembra sale muy poco, entonces hay que tener un sistema de agua cerca y un sistema de alimento, porque las hembras siempre van a estar amamantando a los gazapos. Deben tener un ambiente tanto alejado, que la hembra se sienta segura, no haya estrés y que pueda dar amamantación a las crías. Se le debe estar revisando constantemente para que no encontremos ningún gazapo muerto o tener problemas de disponibilidad dentro de la lactancia. Bueno, por el momento, cuando hay un dato curioso que dice que cuando la hembra, uno de los gazapos muere, pues lo orina, evitando así que venga un depredador y le pueda cazar toda la camada. Entonces ellos aún pueden sacar al animalito hacia el exterior, haciendo de referencia que el animalito ya no pertenece dentro de la manada pequeña. Siguiente, por favor. El acicalamiento, como se puede identificar, los conejos son muy limpios, ellos llegan a lamerse, mordisquearse y aseándose todo el cuerpo a lo suficientemente dejando de acicalar. Como pueden identificar, pues sus posturas son relacionadas dependiendo de dónde se van a acicalar, dónde se van a limpiar. Siguiente, por favor. El descanso, pues podemos identificar cuando el animal se siente seguro y tenga un ambiente sano. El animal, como pueden identificar en la figura 42, el animal va a extender las patas. ¿Por qué? Una, porque se va a sentir seguro y se siente un ambiente sano. Y dos, porque va a tener una ola de calor, entonces ellos tratan de disiparse completamente. En los procesos cuando están, bueno, en los momentos cuando hacen frío, sí, se reúnen en camadas, se unen, evitando la salida de calor.
Cuando el conejo está en un estado de cero estrés bueno, un estrés, el animal va a estar constante, como pueden identificar en la figura 43, el animal va a estar con las orejas activas, las orejas activas, los ojos mirando hacia todos los lados, así manteniéndose alerta en caso de un depredador. Dependiendo de cómo se encuentre el conejo en su estado de reposo, extendiendo las patas. Su termorregulación está relacionado a la edad. Primero, los gazapos tienen una temperatura corporal entre los 34 y 35 grados. Hay que mantenerlos siempre en la camada, siempre unidos y manteniendo un calor constante con todo el pelo y pasto seco que armen en el nido. Los adultos ya su temperatura ya tendría entre los 23 grados. Cuando los animales pues se sienten en un estado muy frío, pues ellos se unen y se acurrucan así evitando la salida de calor. En los gazapos de 34 35 grados su temperatura corporal y el de los conejos ya a partir de los 23 grados, cuando son adultos. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de las vías de administración de medicamentos en conejos, podemos decir que la administración de fármacos se realiza por diferentes vías, las cuales pueden ser enterales, parentales, tópicas o inhalatorias. Por otro lado, también encontramos la aplicación de medicamentos por mucosas. Por favor, puede pasar a la diapositiva, gracias. Enterales, esta vía de administración utiliza la forma natural de absorción, que es el intestino. Es la más usada en conejos y se puede administrar por medio de sus comidas o sus bebidas. Ahí pueden observar en la imagen. Por favor, puede pasar. Que encontramos ahí la vía oral, que es la administración de medicamentos que se le da más en conejos. El medicamento tiene que carecer de olor y sabor. Encontramos la vía sublingual, que casi no se utiliza en conejos, y consiste en que se coloca una tableta para que se disuelva por completo en la cavidad oral. La vía rectal, en la cual la administración del medicamento es en el interior del recto. Por la vía parental, la vía de administración de medicamentos es por medio de una inyección. En la vía parental encontramos la vía subcutánea, la intradérmica, la intramuscular, la intravenosa, la intraperitoneal y la intracardíaca. Voy a hablar en general de la vía subcutánea, que consiste en inyectar bajo la piel. La zona que más utilizan los conejos son los flancos y en la nuca. En la vía intradérmica se aplica en el lomo, a nivel lumbar o en el área que corresponde al flanco. En la vía intramuscular se aplica comúnmente en la región posterior del muslo. En la intravenosa pues es que se inserta una aguja directamente a la vena y pues se utiliza principalmente en las venas auriculares. La intraperitoneal, que es en la región del abdomen, y pues es una usada en dado caso de que la efectividad de la intravenosa no sea la adecuada. La intracardíaca, que es la inyección de soluciones dentro del corazón del animal. Siguiente diapositiva, por favor. En la vía inhalatoria, es la vía de administración de medicamentos, que es inhalada. Esta vía de administración de medicamentos es poco común en conejos. Ahí encontramos los gases y los aerosoles. Los gases principalmente son analgésicos. Los aerosoles generalmente son broncodilatadores o inmunomoduladores. Y por último, las vías de aplicación en mucosas está la oftalmológica, la óptica y la nasal. La oftalmológica consiste en que el medicamento es de tipo, su presentación es de gotas o pomadas, en la óptica que es de gotas y es por el conducto auditivo, y la vía nasal que es de tipo solución y es analógica en animales domésticos. Siguiente, por favor. Ya hablando sobre las técnicas de manejo y sujeción,
Antes de comenzar con esto, hay una importante recomendación, ya que el conejo suele ser un animal, es bonito y de fácil acceso para las personas, y no saberlo manejar es un problema. Así que nunca y por ningún motivo se debe manejar el conejo por las patas ni por las orejas, pues causa daños permanentes en el conejo. Primero que todo, hablando sobre la sujeción de la cría, podemos decir que se realiza con una sola mano por el lomo del animal, de tal manera que el pulgar y el índice sujeten la parte superior de la grupa. Ya hablando de la sujeción básica del conejo, la cual observamos en la imagen 53 de la derecha, dice que se realiza con la mano derecha, se suspende de la piel floja de la región del dorso y de la nuca del conejo, y con la mano izquierda se sujeta por debajo de los muslos como si se lo fuera a sentar sobre la palma de la mano, como lo podemos observar ahí. Otras maneras de sujetar el conejo pueden ser la sujeción para el transporte, la cual vemos a la derecha, a la izquierda, derecha arriba, la cual nos dice que se debe colocar el conejo debajo del antebrazo, haciendo presión sobre el dorso. Luego abrazar el animal de la región posterior del cuerpo, de tal manera que debe quedar prensado entre el brazo y el cuerpo del operador. Para conejos heridos, como podemos observar en la imagen de la derecha abajo, dice que cuando el estado físico impide su transporte, se puede sujetar con una sola mano agarrando la piel del cuello del conejo y sosteniéndolo por el lomo y la grupa sobre el brazo de la persona que lo maneja, de modo que el conejo quede boca arriba, como lo podemos observar en la imagen. Esto es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Listo, gracias.